Lucas capítulo 9, comenzando con el versículo 28. Lucas capítulo 9, comenzando con el versículo 28. Mientras abran sus Biblias, Malene, si podemos mostrar ese primer slide, el diapositivo. ¿Qué creen de esto? Yo sé que es en español, que digan en inglés, es un dicho por el autor cristiano A.W. Tozer. En esta tarde ustedes van a oír de parte de varios de mis favoritos, Pastor Sam's Greatest Hits, varios de mis autores favoritos. Y esto es un dicho por el autor A.W. Tozer que me ha tocado mucho. En inglés lee, "What I believe about God is the most important thing about me." Lo quise compartir en el original del inglés porque no quería disminuir de su efecto, su poder. Pero una traducción de esa declaración puede ser: lo que creo acerca de Dios es la cosa más importante acerca de mí. O la cosa más importante acerca de mi vida. Lo que creo acerca de Dios, what I believe about God, es la cosa más importante acerca de mí. Is the most important thing about me. ¿Qué creen de esa declaración? Estamos viviendo en unos tiempos interesantes. Como nunca antes, estamos bombardeados con las opiniones de la gente. ¿No le parece? Estamos, sea por Facebook o WhatsApp o como sea, su timbre, su notificación en su teléfono, aún en medio del mensaje, nadie te deja en paz. Estamos expuestos a una dieta constante de opiniones que corren desde bochinches políticos, el último disparate que salió de la Casa Blanca, etcétera, a su amiga en Guatemala o en Chelsea, mira cómo me queda este traje que compré en Marshalls. A sus 3,400 amigas. Y como nunca antes, perdemos sueño pensando en las opiniones de otros. El qué dirán de otra gente, como nunca antes. What I believe about God is the most important thing about me. ¿Sabe lo que yo creo que está diciendo Tozer? Lo que dice Tozer es que podemos reducir las opiniones más importantes del universo a estas dos. Preocúpese usted de estas dos opiniones y despreocúpese de toda otra opinión en su vida. Número 1, ¿qué opina Jesús? ¿Qué opina de Jesús? ¿Qué opina usted de Jesús? ¿Quién es Él para usted? Al invocar su nombre, ¿qué imagen viene a tu corazón y a tu mente a oír el nombre de Jesús? La primera opinión de importancia universal es: ¿qué opinas? ¿Qué opina de Jesús? Número 1. Número 2. Ahora, ¿qué opina Jesús de ti? ¿Quién eres tú para Él? ¿Qué de Jesús? ¿Qué ve el cielo cuando te ve a ti? Cuando te contemplan a ti.
Las dos opiniones que más importan en el universo. Preocúpese de esto y se puede despreocupar de todas las demás. ¿Por qué? De eso depende todo. Todo. Esa declaración de Tozer es la primera oración de su libro, El conocimiento del Dios Santo, The Knowledge of the Holy. La primera oración del capítulo titulado ¿Por qué tenemos que pensar correctamente, cuerdamente acerca de Dios? De eso depende cada decisión que tomarás, cualquier otra opinión que tendrás y la persona que serás aquí y por la eternidad. No podemos correr el riesgo de equivocarnos aquí. El Señor lo sabe. El Señor lo sabe. Es tan importante que Dios se aseguró que tuviéramos una vislumbre de lo que el cielo ve cuando ve a Jesús. Y lo que el cielo ve cuando contempla a aquellos que confían en Jesús como su Salvador. Por un momento sobrenatural, fue visto por lo sobrenatural, fue visto por lo natural. Lo invisible, el Señor quitó el velo y fue visible. Esa vislumbre tras el velo hacia el reino de Dios se conoce como la transfiguración. La transfiguración. Por un momento el Señor quita el velo y nos permite ver lo que acontece en el mundo espiritual, en el mundo invisible. Oremos. Señor Jesús, revélate. Muéstranos tu gloria. Y al mostrarte con toda tu belleza y autoridad, tal vez a corazones esta tarde que hasta hoy no se han dado cuenta de quién eres en verdad. Que caigamos, Señor, sobre nuestros rostros y te demos la gloria que tú mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 9, comenzando con el versículo 28. Aconteció como 8 días después de estas palabras que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y he aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió, y tuvieron temor a entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron, y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. La transfiguración.
¿Por qué es tan necesario la transfiguración? ¿Por qué el Señor, por qué Dios toma este paso para que veamos la gloria de Jesús de esta manera, de una forma tan dramática? Dice el Evangelio de Lucas que esto aconteció como 8 días, dice, después de estas palabras. ¿Cuáles palabras? Fíjense, mis hermanos, en cada uno de los primeros 3 evangelios, el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, lo que llamamos los evangelios sinópticos, el relato de la transfiguración es presidido por la encuesta más importante de toda la historia. La encuesta más importante de toda la historia. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opina la gente de mí? Y los discípulos le compartieron opiniones de la gente que eran muy positivos, muy halagüeños y al parecer muy bíblicos acerca de Jesús, pero completamente equivocados. Uno puede tener una opinión positiva y pensar pensamientos lindos acerca de Jesús, decir palabras lindas acerca de Jesús y estar completamente equivocado acerca de quién es Jesús. Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Entonces Jesús se dirigió a ellos. Ahora la encuesta le pide a ellos su opinión. ¿Y vosotros quién decís que soy? Y Pedro respondió, el Cristo de Dios. Mateo registra que Pedro declara bajo la unción del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso impresionó a Jesús de tal manera, Jesús le dijo, Pedro, eso no fue carne, eso no fue sangre, eso fue la unción del Espíritu Santo que produjo esas palabras. Y sobre esa declaración estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra esa declaración, sobre una iglesia aferrada sobre eso. Y a oír la declaración de Pedro, Jesús comienza a compartirles abiertamente acerca de la cruz y su muerte y resurrección. Y los discípulos y el mismo Pedro protesta. Dios libre, dijo Pedro. Maestro, jamás que esto te acontezca. Y el Señor, ¿qué hace? Lo reprende fuertemente. Apártate de mí, Satanás. Y añade, y no es a propósito, aunque fueron dirigidos a Pedro, esa fue la opinión. Pedro estaba hablando por todos los discípulos. Él estaba corrigiendo a todos los discípulos en ese momento y les dice a ellos, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Pensemos en esto, de nuevo, opiniones. ¿Qué es su opinión de Jesús? ¿Cuál es la opinión de Jesús de ti? Podemos declarar las palabras correctas, pero tener una imagen de Cristo y el reino de Dios en nuestros corazones totalmente equivocadas. Literalmente viviendo por años, declarando palabras que al oír son correctas, pero en nuestros corazones tenemos una imagen de Dios que no es, estás declarando que sirves al Dios de los ejércitos, el Jehová Sabaoth,
pero no tienes una idea de lo que es la autoridad detrás de eso. En sus mentes, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta aquí? ¿Cómo sabemos que ese es el problema aquí? En sus mentes no cabía la idea de un Mesías que sufre y que recibe victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Cómo lo iban a entender? Ellos esperaban que Jesús llegaría con su, como el zorro, en un caballo blanco y disparando al aire y rescatando a medio mundo. ¿Una cruz? Su plan no incluía eso. Su imaginación no cabía eso. ¿Cómo? Dios les tenía que mostrar por un momento el reino de Dios manifestado. Y esa es la transfiguración. Ahora, ¿qué es lo que la transfiguración nos muestra acerca de Jesús? Vamos al versículo 28 de nuevo de Lucas 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Ellos vieron algo así. Malene, si podemos proyectar la próxima diapositiva. Ahora, usamos y claro, es alte, se queda corto. Pero está bien, si estuviera allí, aún hoy, usted se queda corto de describir lo que ellos vieron. Los evangelios luchan. Uno, al leer los evangelios, uno ve que los escritores, los evangelistas luchaban con describir esto. Las palabras le faltaban. Marcos dice, sus vestidos se volvieron resplandecientes, pero muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo puede hacer tan blancos. Ustedes ven un adjetivo sobre otro adjetivo, sobre otro adjetivo, tratando de explicar lo inexplicable. Mateo dice, y resplandeció su rostro como el sol. Su rostro como el sol. En el servicio de inglés, un hermano recién convertido comentó, pastor, si la palabra dice que su rostro resplandeció como el sol, eso quiere decir que no le podían fijar la mirada por mucho tiempo. Era tanto la gloria del Señor que tuvieron que apartar su vista de su rostro. ¿Qué están mirando ellos? ¿Qué están viendo esto? Bueno, lo que sí podemos hacer es quitar de una vez varias opiniones acerca de Jesús inmediatamente. Jesús no era un mero profeta, God. Jesús no era un rabino, un maestro común y corriente. Are you kidding? Jesús tampoco es un espíritu incorpóreo. Ahí Él está, en hueso y carne, delante de ellos, vivo. Entonces, ¿qué están mirando ellos? Ellos estaban recibiendo un vistazo de la gloria sempiterna de Jesús. La gloria de Jesús que existía aún antes de la creación. Declara el libro de la carta a los Colosenses, Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Esto quiere decir, antes de que la luz fue separada de las tinieblas, antes que el sol fue puesto en su lugar, antes que el primer relámpago estalló de una nube, antes que se inventaran las cosas a los cuales están tratando de comparar a Jesús, ya Jesús existía con su gloria. Antes de todo,
sobre todo, creando todo, sosteniéndolo todo, estaba Jesús. Y nunca se olvidaron de lo que vieron. Nunca se olvidaron. Cerca de su propia muerte, Pedro le amonesta a la iglesia que ya está siendo, aún en la era de Pedro, ya está siendo la iglesia contaminada por doctrinas locas acerca de Jesús. Y él escribe en 2 de Pedro, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No los disparates acerca de Jesús que ponen en Facebook. No las metidas de patas acerca de Jesús que he oído por aquí y allá. Nosotros no estuvimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. He never forgot it. Nunca se olvidó lo que él vio sobre ese monte. Cualquiera que ve eso y ver a Jesús resucitado, fácil daba su vida por él. Él no es cualquier rabino, cualquier maestro, cualquier filósofo barato. Él es el Cristo, rodeado de gloria. Lo que Él opina de nosotros tiene mucho valor. Eso es lo que la transfiguración nos muestra acerca de Jesús. Ahora, ¿qué será lo que la transfiguración nos muestra acerca de nosotros? ¿Sabe? Yo creo que uno esperaría, ¿verdad?, que la transfiguración amplificaría, nos mostraría la gloria de Jesús. Esperaríamos un Jesús rodeado de gloria. Pero lo que la transfiguración muestra acerca de nosotros, eso sí es espantoso. Eso sí es espantoso. Hermanos, si en este momento el Señor quitara el velo, como hizo en la transfiguración, entre lo sobrenatural y lo natural, y usted fuera a mirar a su vecino en este momento, la persona sentada al lado de usted, no usted, porque lo que estaría aconteciendo contigo estaría asustando a su vecino, lo espantaría a su vecino. Pero ¿qué vería usted si el Señor te permitiera ver por un momento lo invisible? ¿Y cómo ve Dios estos niños de Shriner? ¿Cómo ve Dios esa persona a la par? ¿Qué vería usted? ¿Qué veríamos nosotros? Porque no estaban solos. Entre el brillo de la gloria de Jesús aparecen dos hombres. Versículo 30 de Lucas 9. Y aquí dos varones, digan varones. Una palabra importante, hablemos de eso ahorita. He aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Ahora, primeramente, ¿por qué Moisés y Elías? Definitivamente hay una importancia profética acerca de estos dos, una razón profética por la cual Jesús escogiera a estos dos
para llamarlos de entre la eternidad hacia hacia lo natural. Ellos representaban que la cruz de Cristo cumplía los requisitos de la ley, representado por Moisés, y que la cruz de Cristo da lugar al poder del Espíritu, representado por Elías. Pero hay más. Y yo creo algo más aún. Yo creo que lo más magnífico es la cosa más obvia aquí. Miren aquí. Lucas dice, aparecieron rodeados de gloria. ¿Usted se da cuenta que en la Reina Valera la palabra gloria está en letra mayúscula? Mi versión lo tiene en letra mayúscula, Reina Valera 1960. Aparecieron rodeados de gloria. ¿Por qué? Esta palabra es el mismo lenguaje que usa la palabra para describir a Jesús y su gloria. Es la misma gloria. Pero la palabra es muy específico, que estos son andros, es la palabra. Varones. O sea, hombres. No eran ángeles, ahí la palabra griega es ángelos. No eran espíritus, ahí sería neuma. Eran meros hombres. Seres humanos tan falibles como tú y yo, que sangraban igual que tú y yo. They were human. Eran humanos. Pero aquí están vivos. Vivos después de cientos de años y reflejando la gloria de Jesús. No eran superhombres. Moisés era un ser humano que hasta cometió un homicidio. Pero le rogó a Dios aún en vida, muéstrame tu gloria. Y el Señor se lo concede. Elías, ¿se acuerda lo que escribe Santiago acerca de Elías? Elías era hombre sujeto a pasiones. Era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Seres humanos. Y el cielo está poblado de ellos. Hombres, mujeres, imperfectos y falibles, pero viviendo vidas eternas y reflexionando la gloria del Señor. Y eso es lo que Dios tiene en mente para ti, si lo dejas. Si Pedro no se olvidó de lo que él vio, tampoco se olvidó Juan. Y en su primera carta, el capítulo 3 de su primera carta, Juan escribe, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Claro, Jesús era el hijo unigénito de Dios, su hijo natural. Era el hijo de Dios, pero la idea de la transfiguración y la idea de Jesús llegar a la tierra y la idea de Jesús confrontar la muerte, vencer la muerte, pisarse sobre la muerte, llegar a la tumba y salir de la tumba resucitado, es para crear, digamos, una nueva raza, por así decir, de seres humanos, una nueva especie de seres humanos. En otra manera, lo que él llamaría una familia. Él buscaba una familia. ¿Qué buscaba Jesús en esta tierra? Una familia.
a ser hijos e hijas adoptadas de Jesús. Y es la cosa más fácil. Él lo hace tan fácil. Él dice, solo pídeme, Jesús, admíteme a tu familia eterna. Y en ese momento tú le dices, Señor, yo quiero ser parte de lo tuyo y parte de la familia celestial. En ese momento tú pasas a ser hijo, hija de Dios. Hijo, hija de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Te has sentido un poco raro entre tus amigos y tus amigas después de haberte entregado a Jesús? No nos conoce porque no lo conoció a Él. Si no lo conocen a Él, aún en estos tiempos, tampoco nos van a conocer a nosotros. Pero vale la pena porque sigue Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. No después que muera, no en el más allá. Si tú has depositado tu fe en Jesús, en este momento ya eres hijo, hija de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Porque le veremos tal como Él es. Todos tendremos nuestro momento de transfiguración. Es más, en este momento el proceso ahora de una forma invisible a nuestros ojos naturales, pero desde ya el Señor está transformándonos desde lo interior. Ya el proceso de la transfiguración ha comenzado en tu vida. Se está llevando a cabo ahorita mismo. Invisiblemente, porque si lo viéramos nos volaría la tapa del cerebro, pero glorificado, siendo más y más como Él. Y dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero paremos aquí. ¿Por qué dice Juan se purifica a sí mismo? ¿No acabamos de decir que ahora ya de una vez somos hijos de Dios? La clara implicación de eso, el que tiene esta esperanza de ser transfigurado, se purifica a sí mismo, no es la implicación que lo que nosotros hacemos ahora en lo natural, nuestras acciones, nuestras palabras, aún nuestros pensamientos, tendrá impacto sobre lo que seremos en lo sobrenatural. Lo que hacemos ahora en lo natural tiene un impacto sobre lo que nosotros a lo largo nos transformaremos en lo sobrenatural. Y si eso no te asusta, no me entendiste. Nada comunica esa aterrorizante implicación mejor que esas palabras del autor cristiano C.S. Lewis. Y no sé si logran ver el font, pero se lo voy a escribir. Y es raro que yo cite una cita tan larga, pero creo que al verlo ustedes entenderán por qué. Dice C.S. Lewis, es algo serio vivir en una sociedad de posibles dioses y diosas. Y recordar que la persona más vulgar y menos interesante con la que charlas podría ser un día una criatura que si la vieras ahora nos veríamos fuertemente tentados a adorarla.
o por el contrario, un horror y una corrupción, tal como uno encontraría si acaso solo en una pesadilla. Todo el día, incluyendo hoy, nos ayudamos de algún modo los unos a los otros a encaminarnos hacia uno de esos dos destinos: la gloria o la pesadilla. Próximo slide. Es a la luz de estas posibilidades abrumadoras, con el temor y la reverencia apropiados a ellos, que deberíamos conducir todo nuestro trato del uno con el otro. Todas las amistades, todos los amores, todo juego, toda política. No hay gente ordinaria. Usted nunca ha hablado con un mero mortal. Naciones, culturas, altas civilizaciones, estos sí son mortales. Y comparado a la nuestra, su vida es como la vida de un mosquito. Pero son los inmortales, pero son los inmortales con quienes bromeamos, con quienes trabajamos, con quienes nos casamos, quienes menospreciamos y quienes explotamos. Horrores inmortales o esplendores eternos. Y eso es lo que está en juego. Toda la humanidad está en una encrucijada literal. ¿Listos para ganarlo todo o perderlo todo? ¿Por qué importa esto? ¿Por qué importa la transfiguración? ¿Por qué importa esta revelación? ¿Sabe por qué? Y discúlpenme si esto refleja una memoria del culto más pentecostal que usted ha vivido en su vida. Pero es una verdad. Tu destino eterno depende de Jesús. Y solo de Jesús. Su destino eterno depende de Jesús. Y solo de Jesús. Visitando el versículo 31 de nuevo. Dicen que Elías y Moisés hablaban de su partida, literalmente del éxodo de Jesús. Su victoria sobre la muerte y el pecado a través de la cruz y su resurrección, trayendo liberación a la humanidad. Y Pedro, viendo que Moisés y Elías estaban a punto de irse, tuvo una sugerencia: no se vayan, por favor, tan temprano. Le invitamos a un cafecito, un pancito, unas galletitas, un quesito, un salami. Pero no se vayan tan temprano. Él tuvo una sugerencia: maestro bueno, es para nosotros que estemos aquí. Y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías, no sabiendo lo que decía. ¿Qué problema hay en esta sugerencia? Por supuesto que era bueno que estuvieran allí. ¿Quién no quiere mantenerse en la gloria de Jesús? Su vecino ateo o agnóstico no quiere despertar en el infierno. Ellos no quieren perder sus almas. ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién no le gusta estar en la presencia del Señor? Y tal vez, al parecer, tenía sentido. ¿Por qué no las enramadas? Pero este es el problema. A nosotros no nos toca inventar nuestros propios caminos a la eternidad, ¿oyó? No era el camino que Dios había ordenado. No era la manera que Dios había escogido. Y Dios no pudo haber explicado más claramente el camino que Él escogió para que fuésemos salvados. Versículo 34. Mientras él, Pedro, decía esto,
vino una nube que los cubrió. En el griego original es la misma palabra que usan para la gloria Shekinah en el Antiguo Testamento. Eso descendió sobre ellos y tuvieron temor a entrar en la nube. Y una voz desde la nube y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado. A él oíd. A él oíd. Ahora, okay, Dios, we get the message. Gracias por no achicharrarnos. A él oír. Ok, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? A él oír. ¿Qué dice Jesús? ¿Qué declara él? Bueno, ¿han leído Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 28? Yo estoy seguro que conocen este versículo. Jesús dijo esto: y yo les doy vida eterna. ¿Se acuerdan que Jesús dijo eso? Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Eso explica por qué Moisés está vivito y coleando. ¿Por qué Elías todavía está reprendiendo demonios? Y están allí juntito con Jesús. Ellos no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre que me los dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Hold on. Oh, it gets better. Yo y el Padre somos uno. Ahora, ¿cuáles son nuestras alternativas? Uno, Jesús no dijo eso. Sorry, I believe it. Está en la Escritura. Jesús no dijo eso. Dos, Jesús estaba mintiendo. O Jesús era un loco arrematado. Y si no es esas tres cosas, la única alternativa que nos queda es que Él es el único modo de la salvación. ¿Qué otra alternativa tenemos? Y antes de ascender al monte con sus discípulos, Jesús declaró en el versículo 23 de Lucas 9: antes de subir a este monte, Él le dice a sus discípulos, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. There are huge stakes. Hay mucho en juego aquí. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la salvará. Pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye, o si se pierde a sí mismo, si pierde eso? Si perdemos esta oportunidad, si perdemos la transfiguración. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de se avergonzará el Hijo del Hombre, cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Nadie fue más obvio, más claro que Jesús, el decir lo mucho que está en juego aquí. Pero el momento que cualquiera se acerca a Él, recibimos libertad del poder del pecado. Y la transfiguración en ese momento comienza en nuestras vidas.
Y concluimos con este versículo, segunda de Corintios, esta declaración, segunda de Corintios capítulo 3. En el momento que decimos, Señor, quiero la vida eterna, acércame a ti. Versículo 16 de segunda de Corintios 3 declara, pero cuando se conviertan al Señor, Señor, te doy mi vida, te entrego a ti todo lo que soy. El velo se quitará. El velo separando lo natural de lo sobrenatural es rasgado. El velo separando lo visible de lo invisible es rasgado. El velo separándote de la vida eterna es destruido, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y en el momento, gloria a Dios, en el momento que uno declara, Señor Jesús, dame tu vida, Señor Jesús, escribe mi nombre entre aquellos que tú reconoces como los tuyos. Señor, adóptame a tu familia. En ese momento el pecado pierde su autoridad y somos libres, y la transfiguración comienza desde ese momento, a esa misma hora. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Invito a los músicos que nos acompañen en este momento. Amén. En este momento, este día 27 de mayo, ¿sabe? El pastor Sammy tal vez conocerá la palabra, pero no sabe ni siquiera qué día es. Por eso me alegro que oraron por mí. En este día 27 de mayo, aquí invisiblemente, hay gente que mientras nosotros estamos hablando, están siendo transformados. Tal vez son la gente que menos uno espera, la gente que tal vez uno esperaría mucho de ellos, pero encerrado dentro de ti, encerrado dentro de ellos, hay una gloria que nunca será quitado. Es más, que con cada día que pasa, vamos de gloria. Ahora entienden ese versículo, de gloria en gloria. Vamos de gloria en gloria, acercándonos más y más a la imagen de Jesús. Con cada día que pasa, gente entre nosotros que están reflejando más y más y más la gloria de Jesús. Como también entre nosotros hay gente que con cada día que pasa, una parte de ellos, con cada día que pasa, está muriendo. Con cada día, con cada hora que ellos viven, que vivimos, sin pasar este velo y ser transformado por el poder de Jesús. De alguna manera, mis hermanos, todo este mensaje ha sido un llamado. La idea no es asustar a nadie, pero ¿sabe lo que pensamos? Si hay un mensaje, si hay una prioridad
que el Señor ha puesto sobre la iglesia de Jesucristo, y yo creo especialmente sobre la congregación León de Judá, es que este mensaje sea predicado. Y que cada alma que está aquí, cada alma que me está escuchando, cada alma, every soul that has heard this word, may hear this word once on this side of eternity, once in your life. It's a mandate. God declares that. Que cada alma que esté aquí, en este lado de la eternidad, en la tierra de los vivientes, haya oído este mensaje por lo menos una vez. Ahora este es el llamado. La semana pasada entiendo que el evangelista James Sedarius trajo la palabra. Yo aprecio mucho a mi hermano James, y en el servicio de inglés no hace mucho, cuando él predicó allí, él dijo una cosa muy interesante. Él dijo: mira, nosotros ahora vivimos, como digo, opiniones están por donde quiera, hacen orillas, y ahora ni siquiera las palabras no representan lo que representaban. No le estoy preguntando si eres cristiano, porque ahora en estos días pocos ni siquiera sabemos qué es lo que queremos decir con esa palabra. Si eres cristiano, si cuántos años ha estado llegando a la congregación León de Judá o cualquier iglesia, a qué edad te bautizaron, si hablas en lenguas, si diezmas. Eso no es la pregunta. La pregunta es esta: ¿se acuerda usted un momento en que públicamente tú has dicho: Jesús, yo quiero pasar de muerte a vida? Jesús, adóptame en tu familia y hazme tuyo. Bajemos nuestros rostros por un momento, cerramos nuestros ojos. ¿Se puede usted acordar de eso? Y si no, tenemos nuestros ojos cerrados y nuestros rostros bajados por una razón. En el nombre de Jesús, pido que el Señor te muestre lo que ve Él por un momento. Que el Señor muestre a tu corazón tu imagen invisible. Pídele ahora, Señor, Espíritu de Dios, haz eso. Revélanos tu corazón por nosotros. ¿Qué ves tú cuando nos ves? ¿Qué imagen ves tú? ¿Qué ves tú? ¿En qué te está siendo transformado en este momento? Y si no se acuerda de un momento en que dice la palabra: si confesaos con vuestra boca que Jesucristo es el Señor, eso es algo público, y creyeres en tu corazón que Él resucitó de entre los muertos, serás salvo. Si no se acuerda de un momento en que tú has dicho: Jesús, no importando lo demás que ocurre en mi vida, no importando mis subidas, no importando mis bajadas, no importando mis luchas, no importando mis lágrimas, venga lo que venga en mi vida, en este momento yo te pido: quiero tu vida eterna. En este momento yo quiero asegurarme que el proceso de transformación que tú has prometido a cada ser humano, que esa promesa no solamente me llegue a mí, pero a la generación de aquellos que me seguirán. Que yo me convierta en una rama de vida y que dé fruto. Luz y vida. Despierta vida eterna en mí y hazme tuyo.
Si usted está haciendo esa oración hoy y que te quieres asegurar de eso en este momento, yo le invito a levantar su mano en alto. Dios la bendiga. Dios me le bendiga, hermana. Por favor, mantengan su mano en alto. Los que tienen sus manos en alto. Dios los bendiga. Dios la bendiga, mi hermana. Dios lo bendiga en el balcón. Dios me le bendiga. Por favor, si usted tiene su mano en alto, le voy a pedir que se pongan de pie. No tengas pena. Estás rascando el velo. 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 Amén. Dios solo sabe el misterio precioso que está aconteciendo en este momento. Pero yo les voy a invitar, mis hermanos, si estás de pie, que por favor pasen al frente. Si alguien nos acompaña, mis hermanos, incluyendo mi hermana que nos visita hoy, mi hermano, Dios le bendiga, hermano. Amén. Si podemos acompañar a estos hermanos al altar. Praise the Lord. Si un día naciste en un hospital y fuiste recibido por enfermeros y médicos, hoy estás siendo recibido por ángeles con sus espadas desenvainadas, haciendo ruego por ti. Dios los bendiga. Life. Vida, 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 vida. La derrota del temor, la derrota de las tinieblas, la derrota de la duda, la derrota de Satanás y sus estrategias. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te invito que me hagas tuyo. Mi nombre es, diga su nombre al Señor. Mi nombre es, diga su nombre. Tú me creaste. Ahora te invito, sálvame, cúbreme con la sangre del Cordero, lléname con tu Espíritu Santo. Con cada día que pasa, hazme más y más tuyo, y llévame a tu trono en el día que me toque para verte cara a cara. Seré como tú, porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, y desde hoy tú eres mi Salvador, en el nombre de Jesús.